Bienvenidos a La Palabra en este lunes 17 de agosto del año 2026. Hay que aprovechar el tiempo, como también trataremos de aprovecharlo aquí en La Palabra, en estos 50 y tantos minutos, con un distinguido o distinguida abogada, profesional del derecho, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, bastante mediática, muy conocida en el gremio de la abogacía. Abogada Ana Cardona, bienvenida a La Palabra. Hoy usted la tiene. Buenas noches. Buenas noches. La verdad que es un gusto estar con ustedes aquí compartiendo. Yo siempre he admirado al gremio periodístico y sé la labor tan importante que ustedes realizan. Realmente yo no tengo queja de ustedes porque ustedes también marcan límites en la labor periodística y han sido un aliado en la lucha que yo emprendí en la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Y así que estoy muy agradecida también con esta invitación que usted me ha hecho para hablar sobre temas importantes del país que le interesan a la ciudadanía. Así, ya vamos a hablar un poquito de eso que usted acaba de mencionar, fíjese, pero antes nos gustaría conocer un poquito de la trayectoria de la abogada Cardona. De hecho, usted tiene una hermana que es colega nuestra, ella es periodista, se parecen bastante, por cierto, pero buscaron, sí, fíjese, caminos, sí diferentes, pero que van relacionados. Los periodistas también llevan algunas clases de derecho. ¿Desde hace cuánto tiempo está en la asociación usted? Llevo 2 periodos en la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. El primero, la elección no fue tan compleja como la segunda. En la primera elección, los compañeros por unanimidad decidieron nombrarme como presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. ¿Por qué razón? Porque tenían un temor que iniciaba la gestión de la anterior presidenta, que estaba removiendo jueces y también cancelando jueces, y también se hacían rotaciones o movimientos que generaban temor a los jueces. Entonces ellos querían a una persona que liderara la asociación, que tuviera el valor también, porque esto se requiere de valor. Que defendiera el gremio. Sí, que defendiera y sin temor, porque cuando usted tiene temor, hasta ahí llegó su labor como presidenta de una asociación de jueces. Entonces ellos me eligieron por unanimidad y posteriormente en la segunda elección, como yo realicé realmente una lucha que fue, prácticamente estaba contra un poder del Estado, pero no era porque yo quería generar una situación de no gobernanza de ese poder del Estado, sino que era un tema que estaba atentando contra un pilar fundamental, que es la independencia judicial y la inamovilidad de los jueces, y varias situaciones también que no eran correctas. Entonces, la presidenta en aquel entonces me quiso quitar la asociación, me quiso quitar a mí de la asociación, o sea, me quiso quitar de la presidencia. No pudo. La asociación no me pertenece a mí, le pertenece a todos los jueces que son los agremiados, que es una asociación de las mayoritarias del Poder Judicial. No pudo. Vamos a ver, pero Sí. ¿por qué la quería quitar a usted exactamente? ¿Sentía que era como una piedra en el zapato o qué? Yo fui su contrapeso. Y en todo poder del Estado es necesario tener un contrapeso. Los contrapesos son buenos. Y ella quizás pudo buscar acercamiento con mi persona y lograr un diálogo, pero fue imposible. Más bien, cuando yo tenía la oportunidad de coincidir con ella, se notaba el rechazo a mi persona y el repudio con solo verme. ¿Pero por de qué mi si son presencia. colegas, abogada? ¿Por qué? Porque ella tenía unos intereses diferentes a los míos, quizás en el sentido de que mi único interés era defender pilares fundamentales, y ella, su interés era más particular por las acciones que se realizaron, entre ellas nombramientos de personas afines, y quería hacerlos callada, que nadie alzara la voz, y yo tuve la valentía de hacerlo. En primer lugar, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, prácticamente me colé a esa visita in loco que tuvo en Honduras y me fui con las pruebas.
De ahí logré una recomendación al Estado de Honduras en su punto 32, que sigue ahí la recomendación como la creación del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial y el nombramiento de los jueces y magistrados que fuera de acorde a los lineamientos y respeto a la ley, que no se hiciera al margen de la ley. Sí, y disculpe, Abada, pero es que así debería ser. Cuando se nombre un juez, debería ser por mérito y no porque este es mi amigo o aquel me conviene, este no, o viéndole los colores como si la capacidad tiene color. No es que este es color naranja, este no me conviene, a este sí porque es color verde, solo por decir así. Eso no debería ocurrir. De acuerdo. ¿Por qué considero yo que ella estaba en contra de los concursos? Porque en los concursos, como se logran los cargos por oposición, en el Poder Judicial habemos muchos jueces de carrera y con una trayectoria inclusive hasta académica bastante sólida, y obviamente someter a un amigo que viene de fuera a un concurso con uno que ya ha estado adentro y que tiene un dominio de la carrera judicial y de los temas para los cuales se van a evaluar, es casi seguro que al amigo se lo van a dejar por fuera. Entonces, no conviene someter a los concursos porque también hay lugares y piezas importantes que le conviene tenerlos. Entonces, con concursos quizás no los podría lograr porque es por el tema de quién sacó la mejor nota. Por mérito. Porque hasta competimos. Yo he estado en 3 concursos, los he aprobado y para mí es satisfactorio salir en las primeras notas, aunque no me nombren, pero yo me legitimo y digo, yo concursé, yo pasé y ahí está mi nota. Entonces, en el caso de no nombrar por concurso, permitió manipular circuitos importantes, corrupción, narcotráfico, extorsión y crimen organizado. Si usted se fija, los movimientos de las cortes de apelaciones que realizó son en esos circuitos. No crea que movió un juez de Alubarén, un juez de paz de un pueblo, de un otro municipio de aquí, de Francisco Morazán. Mueve las piezas importantes donde le conviene tener personas conocidas para cuando dé una orden se la acaten. Entonces, es ahí donde está en tela de duda la independencia judicial. Y hoy me ve a mí como que fuera una lucha que yo realicé contra ella, pero fue una lucha de país que realicé y la realicé prácticamente sola. Cuando ya me vieron que ya estaba en un proceso que ya era demasiado el ataque, debo de agradecerle a SJ que me apoyó. También en su momento el CNA también se unió a la lucha. Se unieron varios organismos nacionales, también internacionales. Hubo una lucha de una organización de defensa y protección de las juezas mujeres que se unió conmigo para protegerme porque yo ya estaba cansada y agotada en su momento de tanta defensa que realizaba contra los ataques directos que realizaban en mi contra. Fíjese que, y si usted lo dice, uno tiene que creer, porque usted se ve una persona bastante seria, de carácter, porque uno ve a la diosa Temis con una balanza que es para mantener el equilibrio en la impartición de justicia y sin ver a quién. Pero a ese nivel se puede mover un presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia de nombrar a un juez o remover solo porque me conviene y tener el control de esto, cuando debería existir imparcialidad en lo que hace, pero a ese nivel, o sea, politizado completamente. Sí, a ese nivel, sin reunir ningún requisito, sin tampoco tomar en cuenta los méritos. Le voy a poner un ejemplo. Mueve una abogada, compañera de ella del banco, en donde ella laboraba cuando era asesora, cuando no era presidenta de la Corte. De un solo plumazo, juez de letra civil. Que ser juez de letra civil no es una cuestión fácil. Civil y mercantil son bastante complejos. Sin ninguna experiencia. La sacó y la nombró ya. Ahí andaba preguntando a los secretarios, a los escribientes cómo resolver y viendo ella cómo resolvía. Esto es un daño a los usuarios.
porque los usuarios esperan una justicia de calidad. ¿Qué justicia de calidad le puede ofrecer a alguien que de afuera lo traen a una judicatura tan importante? No estuvo ni un año cuando la nombra de magistrada de Corte de Apelaciones. El requisito para concursar, los últimos, no pueden ser menos que los requisitos hoy. Yo se lo digo al presidente. ¿Cuántos años Warner mínimo tenía que tener de experiencia ella? 6 años exigía el anterior concurso, 5 o 6 años de juez de letra civil para poder ascender a magistrada de Corte de Apelaciones. No los cumple. Y ella la nombró con solo un año de experiencia en ese cargo. De experiencia. Y hay una persona que ni siquiera estaba en la carrera judicial, que es la anterior subinspectora. Esta señora, apellido Barahona, Larisa Barahona. Cuando hay un montón de jueces que hemos concursado. Es más, es penoso cuando el otro día nos convocaron a un diálogo con la Corte de Apelaciones, ver a una persona sentada enfrente de nosotros. Es una bofetada para un juez de carrera. Sin experiencia. Sin experiencia, ningún tipo de experiencia. Y desfavorece a quienes, al usuario. El usuario se tiene que enfrentar a una persona que no sabe nada. Pero hubo un cambio en la presidencia del Poder Judicial. ¿Cambiará la situación o creo que se puede seguir la misma línea? Porque entonces estaríamos patinando en el mismo fango. Pues el magistrado Warner Vallecillo ha tenido toda la intención de generar cambios. No le toca difícil porque tiene que recomponer toda una mala gestión que se realizó anteriormente, y también hay tantas necesidades en el Poder Judicial. Por ejemplo, yo le voy a decir algo, el magistrado presidente anterior, la Rebeca, el magistrado Argueta, fue cuestionado también, pero realizó un montón de obras en el Poder Judicial, edificios, modernizó, el parqueo también, lo dejó un parqueo grande. Yo no veo qué obras haya dejado esta señora. Nada, ni eso hizo. Solamente pareciera que utilizó el Poder Judicial para servirse y para servir a los suyos. Y hoy se molesta, y yo con pruebas realmente. Mire, yo acudí a organismos tan serios que hoy cuando yo veo todo el trabajo que realicé, yo digo, no sé ni cómo pude sola. La Comisión Interamericana, estuve yo en una audiencia temática que recientemente estuvo también en el país defendiendo el tema de la independencia judicial, con la diferencia que esta vez sacaron el juicio político. Pero estuve anteriormente en esa audiencia temática. Yo pensaba que no la estaban publicando ni haciéndole publicidad, cuando me doy cuenta que se dieron cuenta que yo estaba denunciando las arbitrariedades que cometía. A los 10 días me degradan de cargo. Me degradan de cargo. Yo fui víctima de una persecución también. ¿En qué cargo estaba usted? Yo estaba como coordinadora de juzgados de letras de familia, que de hecho no era el cargo que yo debí de haber ocupado. Yo debí de haber ocupado un cargo de magistrada de Corte de Apelaciones, porque concursé 3 veces. Y con buena nota al final. Y con buena nota. Ay, ¿y la degrada qué cargo después de eso? Me degradan y me regresa como juez de letras civil al cargo que anteriormente tenía. Y ya no como coordinadora. No como coordinadora. O sea, castigándola aparentemente. Sí, eso es una sanción disfrazada, porque ellos no la tienen como que fuera sanción, pero sí es una sanción. Y recientemente la CID se pronunció: ningún Estado puede tomar acciones o represalias en contra de un ciudadano que viene a declarar a una audiencia de nosotros. Pero ahí parece que no era el Estado el que estaba tomando esa acción en contra de usted, sino una sola persona. Pero representa al Estado. Sí, exactamente. Nosotros los jueces representamos al Estado de Honduras. Vaya, sí. La acción pareciera que así es, en nombre del Estado, pero sí, parecía un capricho de una sola persona. Y no solo eso. Bueno, yo siempre salía con fortaleza y temple, usted lo sabe, ante los medios. Pero yo era sometida a una persecución todo el tiempo. Le quitaron todo el apoyo institucional al juzgado que yo coordinaba, pero salía adelante, buscaba cómo salir adelante.
y buscaba los mecanismos de cómo apoyar para reducir la mora y cómo gestionar para situaciones que eran necesidades del juzgado. Un día me iniciaron una denuncia porque los empleados del juzgado que coordinaba estaban esperando marcar 3 o 4 minutos antes de la hora de salida. Le fueron a tomar una foto. O sea, era una persecución terrible que uno decía, encargarse y perder tiempo en una cosa que no tiene realmente sentido porque ellos marcaban a la hora de salida, que había una prohibición. Y yo investigué si en otros juzgados se había iniciado un proceso disciplinario contra un coordinador. ¿Ninguno? Y no, en ninguno. Me pusieron una cámara en la entrada de mi despacho, del despacho que yo tenía para saber quién entraba y quién salía. Un día fui a revisar las cámaras del Poder Judicial porque tuvimos un inconveniente en el juzgado y la secretaria que me asistía me dice, me hace la seña, su carro. Mi carro me lo tenían vigilado para ver el movimiento que yo tenía, dónde salía y qué hacía. O sea, si usted quería hacer un trámite personal, ya la tenían vigilada. Claro, y un día me fui al ¿Y cómo CONADE, la vigilaban? ¿Cómo? Me vigilaban, tenían personas afines que le informaban, salió, pero yo siempre pero no es delito dejaba... eso. Mire, es acoso laboral vertical. Y sabe que los magistrados de Corte de Apelaciones, que no me dejan mentir y que estoy seguro que están escuchándome varios, ya los tenían cansados porque cada vez que yo salía iban a revisar a las Cortes de Apelaciones si yo había pedido el permiso para salir en ese momento. Y entonces ellos tenían que estar acreditando que sí tenían el permiso y la autorización para salir, los tenían cansados y estresados ya. Era un proceso cuando tenía que salir actividades de oficiales de la asociación, me negaban los permisos. Me negaban los permisos. Me cuesta creer, y se lo digo honestamente, que el más alto órgano de impartición de justicia se haya manejado de esa forma. Me cuesta creerlo, se lo digo honestamente. Sí, y las pruebas están en el requerimiento que la relatora de la ONU le manda a Honduras, casi una página de lo que refería de cada uno de nosotros, es mío, con las pruebas, porque para ellos hay que aportar pruebas y ellos no mandan un requerimiento sin pruebas. Y era constantemente los ataques, me iniciaban denuncias que yo decía, y esta denuncia, pero siempre yo me cercioraba que el CONADE estuviera conmigo a la par. Yo nunca les declaré sin el CONADE. Se molestaban porque yo llevaba el CONADE, pero yo siempre declaraba con ellos porque ellos eran testigos de lo que me hacían. Ellos no decían nada, pero por ratos hasta como yo les miraba como, ¿y esto qué tiene que ver con...? Llegó un día un estrés, me provocaron tanto estrés que a veces, en 2 ocasiones, se me reventaban los vasitos de los ojos del estrés. Andaban mis ojos como en sangre. Esta gente me dañó. Imagínense que la misma Secretaría de Derechos Humanos, que ahí está, yo esas cosas no me las invento, me mandó a un apoyo psicológico porque consideraron que estaba dañada en mis declaraciones que yo daba psicológicamente, me tenían dañada. Y yo les dije, no les voy a dar una declaración porque ustedes están están a favor de la gente que me está ocasionando el daño, ustedes representan al Estado en este momento. Y la relatora de la ONU le envió un requerimiento a la presidenta de la República, a la señora Xiomara, que estaba en aquel entonces yo tenía el temor y les dije, yo no voy a entrevistarme con ningún médico si no viene gente del CONADE, voy a reprogramar. Estaban los del CONADE. Como anda a entender que usted no estaba en su sano juicio cuando daba declaraciones, ¿o querían decir? No eso, sino que cuando me toman las declaraciones el CONADE y me hacen mi investigación, ellos notaron que yo ya estaba psicológicamente, me tenían un daño moral y psicológico de la persecución que me tenían. Por rato yo me quebraba, como humana que soy. Sí. Era un daño psicológico y yo iba retroalimentando las denuncias y les mandé también cuando el ojo se me reventaba en sangre. Entonces CONADE consideró y recomendó
que me dieran una terapia psicológica por el daño que me tenían. Había mucho estrés, supongo. No, un estrés constante. ¿Y cómo soportó tanto yo usted? todavía tengo secuelas de mi salud que yo todo lo voy guardando. ¿Y cómo soportó tanto eso usted? Imagínese que al final hasta mis hijos fueron dañados. Y me dijeron algo que yo lo tengo bien claro: el Poder Judicial no tiene por qué asegurar la salud de los hijos de ningún juez, pero nos dan la posibilidad de asegurarlos. Y por una cuestión de que tenía mala la computadora, me dejaron por fuera a mis hijos ese tiempo del seguro médico, y yo tengo un hijo que tiene una capacidad especial. ¿Pero solo con usted o con todos? ¿O los demás sí los metían Era conmigo. Los amigos de ellos salían, mandaron un grupo a China, Taiwán. Los amigos de ellos ascendían 2 veces al año. Los amigos de ellos fueron aumentados su salario 2 veces al año cuando las normas presupuestarias no lo permiten. Ahí está el caso de un magistrado que sustituyó a la abogada Yulisa Aguilar, que la sacaron de la carrera judicial arbitrariamente, fue una de las víctimas. Qué terrible conocer este tipo de hechos, porque uno pasa en muchas cosas y a veces solo quien está dentro del Poder Judicial puede hablar con propiedad, como lo está haciendo usted en esta plática, en este diálogo, en esta conversación. Súper interesante. Mire, tan interesante está que ya nos echamos media hora de programa. Sí. Permítanos, abogada Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Interesante lo que está diciendo. Y hay un mecanismo de protección para jueces y magistrados. ¿Funciona o no? ¿Cómo está la seguridad de los jueces? Y en este caso, jueces que llevan casos penales. ¿Le brindan o no seguridad a los jueces? Ya nos va a contestar la abogada Ana Cardona, pero será después de estos importantes mensajes para usted aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Ahorrar es poder cumplir tus metas financieras. Tu casa propia, un carro nuevo o un viaje soñado. Abre tu cuenta hoy y comienza a lograr tus propósitos. Ficosa, cuando llegas lejos, todos llegamos lejos. Estamos en una plática aquí en La Palabra con la abogada Ana Cardona, ella es la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Y decíamos antes de la pausa, abogada, funciona este mecanismo de protección porque al parecer, con el testimonio que usted da, eso significa que no hay protección entonces para los jueces, o si la hay, esa protección es selectiva. Escogen a quién y a quién no. Hay un presupuesto que está destinado para la creación de una oficina de mecanismo de protección para operadores de justicia. Lo que sucede es que todavía no se ha activado ese mecanismo de protección para operadores de justicia. En este momento, el presidente actual del Colegio de Abogados ha delegado en mi persona representar el mecanismo de protección de operadores de justicia y abogados también, porque últimamente se ha dado bastante ataque a los abogados y cuestiones que tendrían que ser repudiables por la sociedad, en el sentido de que por realizar su labor un abogado pierde la vida. Y sí, el Poder Judicial tiene que crear esa oficina de mecanismo de protección para los jueces, operadores de justicia que señala la ley. ¿Quién debe, bueno, dicho como usted lo menciona, saludos para el buen amigo Olvin Sarmiento, un destacado abogado, actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras? Ahí ha estado, fíjese, y yo le veo muy buenas intenciones, porque él ha hablado de lo que va a hacer al frente y lo conocemos. Sí. Y sentimos que es una buena persona y que aparte de eso tiene buenas intenciones. Saludos al abogado Olvin Sarmiento, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. ¿Quién debe aprobar este presupuesto? El Poder Judicial debe de establecerlo en el POA, en el presupuesto anual del Poder Judicial. Y hoy escuché que el magistrado Warner Vallecillo también le pedía apoyo a la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas, quiero decirles que hicimos una lucha porque tenía una mora con el Poder Judicial, pero desde la gestión del gobierno pasado. Era ya costumbre que no se le daba el presupuesto al Poder Judicial y nos acercamos como asociación
y el ministro de Finanzas hizo los desembolsos. No sé si realizó todos los desembolsos, pero realizó... ¿El actual ministro? Sí, una cantidad millonaria que estaba deudando al Poder Judicial la Secretaría de Finanzas desde la gestión del gobierno pasado. Que eso también es un atentado contra la independencia judicial porque limita la operatividad del Poder Judicial para prestar un servicio adecuado de calidad a los usuarios que a diario acuden al sistema de justicia. Y escuché que estaba pidiendo apoyo para poder realizar varias gestiones y entre ellas creería yo que sí va a tomar en consideración el hecho de crear el mecanismo de protección. Yo recientemente hice un video no denunciando, sino pidiéndole apoyo. Muchos lo interpretaron como que era un ataque a la gestión de él. Debo de decirle que no es que esté en defensa en este momento de él, sino que todas estas situaciones de debilidades que hay, él las heredó. Y le vamos a dar el beneficio de la duda de que él tiene buenas intenciones y que realmente va a realizar buena gestión durante el tiempo que esté. Y yo se lo dije también que cuenta con mi apoyo, siempre y cuando no sean cuestiones ilegales. Él sabe que yo le voy a apoyar y yo estoy segura que él no va a ir a ofrecerle a nadie hacer una ilegalidad. Ya hay un antecedente y creo que si yo no hubiera alzado la voz, todo estuviera hoy normal. ¿Quién hubiera denunciado a la presidenta del Poder Judicial anteriormente? ¿Quién hubiera tenido la valentía? Aparentemente es Nadie. luchar contra alguien que tiene mucho Nadie. poder. Yo me eché el poder encima. Y ella no solamente tenía el Poder Judicial, tenía todo el estamento, todos los instrumentos, como dicen, los tenía ahí. Todo. Fiscalía. Toda la institucionalidad. Toda la institucionalidad. O sea, yo fui una persona que me enfrenté a una institucionalidad por defender, y en su momento la gente me decía, tenga cuidado que le pueden hacer algo, tenga cuidado que puede venir ataque contra usted, y seguía luchando, ¿Y no tuvo temor usted en alguna ocasión? No, en su momento sí llegué a tener temor, más porque yo tengo mis hijos, mi familia, y a veces mi familia también, mi mamá me lo decía, ten cuidado porque yo veo que vos estás realizando una lucha y te veo cansada, te veo agotada y me da miedo que te pueda pasar algo. En su momento sí, yo tenía todo en contra. Y más se asuma el tema de lo gremial. Cuando yo anduve participando en la política gremial, porque yo tal vez en su momento yo decía, si yo soy visible, es difícil que me vayan a hacer algo, porque no se van a atrever. Inicié yo la política gremial y me hice más visible, porque los medios me entrevistaban, el gremio me conocía a nivel nacional, y ¿sabe qué? Gané contundentemente el Tribunal de Honor contra una persona que tenía todito servido. Y esa satisfacción no me la va a quitar nadie, ni cuando ella me quitó lo que yo gané, que es la hija de una magistrada. O sea, yo no tenía el poder económico que ella tenía, yo no tenía ni siquiera permisos porque tenía que salir fuera de mis horarios de trabajo. De madrugada andaba en carretera yo. Luchó contra mucha adversidad. Gastando mi dinero y gastando mi tiempo y dejando a mi familia sola. Un gane histórico, que es más, yo saqué en esa elección más votos que el mismo presidente del Colegio de Abogados. Tanta era la aceptación a nivel nacional que no me pudo superar. ¿Y después en algún momento usted ha pensado en buscar la presidencia del Colegio de Abogados? En este momento no, porque es una lucha desgastante. Es una lucha desgastante donde uno... Y es bien difícil para uno de mujer llegar. Usted puede ir un día al Colegio de Abogados, al salón de retratos, y de 50 hombres que usted ve ahí, son 3 mujeres las que han gobernado el Colegio de Abogados. Y ha llegado un momento que uno espera el apoyo de personas que uno diría, me van a apoyar, y a la hora de llegar a la contienda no lo apoyan.
a uno. Es difícil buscar. Es difícil buscar la presidencia, pero me he atrevido y he logrado bastante incidencia. Abogada, ¿y usted sabe por qué le voy a hacer esta pregunta? A todos los togados que utilizan o que están en el cargo como juez, ya sea penal, civil, administrativo, magistrados, le dan las mismas, en este caso sería beneficios o prerrogativas de seguridad, tomando en cuenta que se hablaba de que algunos magistrados tenían seguridad, o sea, no solo ellos, sino toda la familia. Y en broma, o no sabemos si es cierto, dice solo falta que le den seguridad a la mascota. ¿Es con todos los magistrados, con todos los jueces, o hay algunos que les da igual que es con la seguridad de ellos? Hay cierto favoritismo y yo lo he logrado comprobar. Sí tengo entendido que el magistrado Vallecillo les ha quitado a personas que no tenían por qué andar con vehículos, les quitó las prados y ya no andan con esa seguridad ni con ese montón de prados que se habían rentado para personas que realmente no era meritorio que lo anduvieran. Hay compañeros jueces, lamentablemente, y esto quizás va a sonar como algo totalmente descabellado, no sé cómo llamarle. Yo investigué a raíz de un atentado que hubo contra un compañero juez cuál era la seguridad que tenían mis compañeros del juzgado de la Granja de lo Penal. Hay 2 juezas que se trasladan en bus de ruta el día de hoy. ¿Usted podría creerlo? No. Es difícil creerlo. La ciudadanía debe de entender que todo ese montón de prados no son de los jueces, son de las personas que ocupan altos cargos. Los jueces como funcionarios judiciales, porque tenemos un cargo de funcionarios y somos funcionarios del gobierno, somos los más auditados. Sabe que tenemos un horario de entrada y un horario de salida. Si usted llega a 10 minutos, en el cheque le van debitando los 10 minutos y 20 minutos. Han habido compañeros que salen a las 2 de la mañana, pero se cansaron, al día siguiente llegan 20 minutos tarde y le aparece la deducción y no les importa si se fueron a las 2 de la mañana en su cheque. Abogada, y anóteme esa parte, Darling, porque es difícil creer que 2 juezas hoy, estamos hablando de hoy. No solo 2. Ajá. También en violencia doméstica me comentaron que hay una jueza que espera, se cruza la calle a esperar un bus de ruta. Y el compañero que sufrió el atentado es porque se traslada del juzgado a su casa en una motocicleta. Esa es la realidad que viven los jueces. A veces somos duramente criticados, pero no saben la realidad. Somos constantemente auditados. Nosotros, si no declaramos en el Tribunal Superior de Cuentas, nos viene la multa. Y ya personal nos manda a decir, si usted no declara, va a ser amonestado, va a ser multado. Nosotros somos constantemente auditados. Entonces, podría ser que uno que otro quizás ande en otras cosas, pero para eso están los mecanismos investigadores. Nosotros siempre tenemos eso de decir, todo lo que hacemos se sabe. No, y como aquí se duda de todo, usted sabe, vivimos una cultura de sospecha, pero cuando usted habla de 2 juezas que hoy se transportan en buses públicos, eso también habla mucho de ellas, pero también habla de quienes han rectorado la institucionalidad, o en este caso el Poder Judicial, ¿por qué no brindarles la seguridad? Porque aquí no hablamos si es que pueden o no comprar un vehículo, hablamos de la seguridad que debe tener un togado, un magistrado, un juez. Ese es el punto. Totalmente de acuerdo con usted. Y como le digo, la ciudadanía, la población hoy quizás está asustada de lo que yo estoy diciendo, pero es algo real. Yo cuando hablo es porque yo tengo las pruebas de lo que hablo. Yo no le hablo algo que no me consta o que me lo contaron. Ajá, ya se imagina, sí. Son 2 juezas en materia penal. Ahí deben llevar casos delicados. Y usted sabe que siempre en un caso hay alguien que queda contento y hay otra parte que no queda satisfecha. Ajá, y andan en bus público. Y súmele a esto, que hay una jueza y creo que varios jueces que han tenido estrés vicario ahí. Cuando llevan casos de violaciones de niños, unas cosas descabelladas,
es un estrés, nadie se preocupa porque realmente, si en mi caso yo debo de decir adicionalmente a lo que comenté, había una magistrada de la sala a la cual yo pertenezco que me humillaba en las reuniones, delante de todos mis compañeros me gritaba y anda pregonando cuestiones de género. Cuando yo la veo, yo digo, es que su discurso no va de acorde, andan en cuestiones de género. Si el tema de la violencia ahorita de género está a la orden del día, ¿por qué no ven que estas dos juezas son mujeres y se exponen? No ver por qué, cómo ayudarles, cómo apoyarles. Entonces es pregonar con políticas que realmente son cortinas de humo. O doble discurso también. Doble discurso. Si yo ya se la sé, en el caso mío, no era una cuestión personal, era una cuestión porque decían que yo atacaba a una persona que eran afines y no es que la ataqué a ella, yo no la ataqué como persona, ataqué su actuar como presidenta de la Corte, no como persona. Yo le deseo todo el bien a ella hoy. ¿Usted atacaba a la figura? La gestión que realizaba. Y también quizás la ley permitía que ella tuviera concentrado todos los poderes y por eso fue que se hizo la reforma a lo que establecía que ella tuviera concentrado todos los poderes y se le dio poder al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y también aparte de eso, se viene la creación del Consejo de la Judicatura. ¿Cree usted que va a cambiar el nombramiento de jueces, de magistrados, de Corte de Apelaciones, tomando en cuenta que siempre, y yo creo que eso es de verdad, Saludo, creemos que esa es una aspiración de los hondureños, de que cuando se nombre un juez o se haga un nombramiento o una rotación, cuando se haga un ascenso en un funcionario judicial, es porque tiene los méritos, es decir, que se haga prevalecer la meritocracia, no el favoritismo, o porque este me gusta, o este es pariente, o aquel es afín. Ojalá que así sea. Y ojo, ya han habido anteriormente, porque yo no voy a defender lo indefendible, situaciones en donde se someten a concurso, pero solo es para legitimar a sus amigos. Es decir, anuncian un concurso, vamos todos los que queremos concursar, pero al final, aunque saquemos las mejores notas, nombran a los que quieren nombrar. ¿Pero y por qué? ¿Y las notas entonces de los que salen de primero? ¿Qué pasa? No se respeta. Y vamos a estar ahorita pendientes de que realmente se respete. Y estoy segura que el magistrado Warner va a respetar. Yo creo que lo va a hacer. Ahí sentado, un abogado que me parece que ha tenido los méritos, que se postuló para ser el fiscal general de la República, que sacó la mejor nota y al final pusieron a otro. Entonces, ¿sabe qué dijo ahí? Eso ya ha perdido credibilidad. Entonces, ¿para qué uno va a participar si esto no funciona? O sea, eso de una u otra manera decepciona. Pues yo le voy a decir que en mi experiencia, yo he estado en procesos donde me he sometido a procesos, a concursos y he tenido el mejor perfil. Es más, uno de los mejores perfiles que habían de los candidatos para el Colegio de Abogados, modestia aparte, pero su servidora lo tenía. ¿Decepciona eso que al final no sean las cosas como...? Decepciona, claro que decepciona. Y se lo digo porque yo en un momento hubo un programa que hizo un grupo de abogados y cuando, ni siquiera lo dije yo, sino que lo decían los demás, realmente usted tiene un gran perfil, pero al final no, en este país no vamos a decir, ay, porque yo tengo el mejor perfil, yo voy a ocupar un gran cargo, no. Aquí se mueven otros intereses. Entonces, yo se lo digo por experiencia y se lo digo no por presumir ni jactarme. Yo tenía, si no es que el mejor perfil de los candidatos del Colegio de Abogados. Solo dos preguntas para concluir con usted, tal vez me la resume. Este tema es muy amplio, del que le voy a hablar de la mora judicial, pero tal vez en un minuto usted me puede resumir qué piensa de esa mora judicial, porque con todo lo que hemos hablado, lo que estoy viendo es que quienes han estado ahí sentados, quizá algunos sí tengan intención, pero ya veo que no han estado enfocados en eso, en acelerar casos, en ver cómo se contrata personal calificado, sino en favorecer a alguien. Es difícil decir que se va a reducir entonces la mora judicial, abogada.
Mire, la mora judicial pasa primero por un compromiso de todos los compañeros jueces y magistrados a nivel nacional, que creo que la mayoría tenemos claro que el compromiso es importante de nosotros. La segunda, el apoyo institucional para los jueces, sobre todo cuando no tienen personal que les apoye a salir con esa mora. ¿Por qué razón? Hay jueces que están tomando en este momento audiencias con testigos porque no tienen secretario, no hay escribiente y no tienen guardia de seguridad. Y esto no es que le estoy diciendo es culpa del presidente actual, esto viene desde mucho tiempo atrás. Hay un juez en un lugar, específicamente en Guanaja, que tenía que ir a pedir a la alcaldía municipal que le ayudaran a imprimir un documento porque no le servía ni la computadora ni la impresora. Se cansó de pedir. Hay jueces en las principales ciudades del país, las más grandes, que se quedaron en los años 1906 con el número de pobladores de aquel entonces. Por ejemplo, le pongo de ejemplo, valga la redundancia, Tela. Tela creció increíblemente. Lugares como Lanchito han crecido increíblemente. Ya el número de jueces no es de acorde al número de pobladores de ese lugar. Entonces, eso hace que la mora incremente y que no tenga respuesta pronta a un ciudadano, porque ¿a qué caso le van a dar? Conoce un juez de todas las materias en esos lugares. Viene un caso penal y un caso civil y un caso laboral, la cual dice la ley que le dan importancia al civil. Inclusive a veces dejan temas de menores, cuando el tema de menores debe de ser tan importante por atender casos únicamente penales. Entonces, a veces usted presenta una declaratoria de herencia cuando es algo sencillo de revisar y su admisión viene saliendo 3, 4 meses después por la carga exagerada que tiene ese juez, porque está cubriendo carga de 3 y 4 jueces que debían de cubrir. Y están enfermos, le voy a decir, ya me pusieron en conocimiento que están constantemente con incapacidades porque ya se están enfermando, su salud de mejora. Qué complicado, y uno quisiera hablar de que todo está bien, pero es imposible con todo lo que usted está mencionando. Abogada, le cedemos, como a todos nuestros invitados, 1 minuto. No sé quién va a hablar a usted en esta noche, a los jueces, a los magistrados, como asociación, o al pueblo hondureño, no sé, 1 minuto y tema libre, abogada, corre tiempo. Al pueblo hondureño decirles que cada funcionario en cada uno de los cargos que tenga debe de actuar de manera comprometida. Este país requiere de cambios estructurales y solo con el compromiso nuestro lo vamos a lograr. Aquí tenemos que apoyarnos. Sabemos que actuamos en poderes independientes determinados por la ley, pero que somos complementarios entre sí. Igual a mis compañeros jueces y magistrados los saludo con mucho cariño y siempre con la frente en alto, luchando para que las cosas sean mejores. Buenas noches para todos y gracias por la invitación. A usted, abogada, y le voy a mencionar 5 frases o preguntas, puede incluir personajes, y usted me lo resume con una sola palabra, por eso es la palabra. ¿Cree que no, usted es muy inteligente, la tarea la sacamos. Y comenzamos de inmediato. Seguridad para los jueces y magistrados. Se necesita revisar las políticas de seguridad y crear esa oficina de mecanismo de protección. Mora judicial. Es necesario revisar realmente qué es lo que provoca la mora judicial. En una palabra, ¿cómo resume a la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando? Como una mujer que nos representó como mujeres, pero que quizás, no sé si fue por soberbia o qué, pero nunca cambió su actuar y provocó daños en el Poder Judicial, daños a los jueces y daño también al país. ¿Y el actual presidente, Wagner Vallecillo? Estamos en la expectativa de que realice una buena gestión. Y en una sola palabra, ¿quién es la abogada Ana Cardona? Una mujer luchadora que viene de la zona rural y que ha sabido vencer todos los obstáculos que se le han presentado y que hoy muchos de Honduras ciudadanos creen en mí. Muchas gracias, abogada. La abogada Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, hablando aquí
como se debería a veces expresar a alguien que quiere cambios para el país. Y en este caso de un poder tan importante, hablamos del Poder Judicial. Usted siga con nosotros a través de LTV, el canal de la Tribuna. Se viene LTV Noticias Estelares con Alvin Owen y Angélica Solórzano. Buenas noches.